Bueno, va a ser un poco distinto. Yo los primeros 6 libros, los presenté en forma directa, como se hacía antes. Todos en la Universidad del Salvador. Había 300 personas, que son las que caben. Y yo agradecía. Me dicen, ahora no, en online no agradezcas tanto, porque el tiempo hay que dedicarlo a otras cosas, pero yo no puedo. Es el último libro de una saga de 7 libros sobre este tema. No puedo dejar de agradecer a los que durante tantos años me acompañaron. Por supuesto que quedarán muchos más que no los podré nombrar, porque son cientos de personas. Pero sí voy a nombrar a lo que en este libro está. En este libro está, lo voy a leer. Es un homenaje que le hago a ellos. Muchos de ellos no están más entre nosotros. Entonces expreso mi profundo agradecimiento a Juan Alejandro Tobías, rector de la Universidad de Salvador durante 33 años. La verdad que nos acompañó y hasta último momento. A Monseñor Desiderio Colino, quien tampoco está entre nosotros, que me prologó los 3 primeros libros vinculados con las adicciones. Al padre Antonio Lavolpe, párroco de mi barrio, al pastor Carlos Novelli, creador del programa Andrés, a Cagliotti, al doctor Cagliotti, todos seres excepcionales, que ya no están entre nosotros. A la Iglesia Católica, que siempre estuvo trabajando junto conmigo, al doctor Lucero Smith, que posiblemente hoy esté con nosotros, hoy rector de la Universidad de El Salvador, que también siempre nos acompañó. A Grimson, a Ricardo Grimson, a Eduardo Calina, a los funcionarios de centenares de municipios de todo el país que adoptaron el modelo Lomas, del cual vamos a hablar, y crearon las unidades de fortalecimiento familiar. A una cantidad enorme de profesionales, técnicos de municipios, provincia y nación. A la comunidad, asociaciones intermedias y organizaciones no gubernamentales, y especialmente a todo el equipo de la Dirección de Minoridad del municipio de Lomas de Zamora, que desde 1984, Alberto Lestelle, con quien creamos la Comisión de Narcotráfico y Drogodependencia en Diputados de la Nación, y a Yaría, a Juan Yaría y a su equipo de colaboradores por la implementación y el desarrollo de la política preventiva integral de las adicciones en la provincia de Buenos Aires. Y finalmente a mi amigo y profundo conocedor del tema, Horacio Pacheco, por su asesoramiento y acompañamiento permanente a lo largo de mis gestiones desde la pionera tarea emprendida en el municipio de Lomas de Zamora. Bueno, después de los agradecimientos, contarles que es toda una vida, casi 37 años dedicándome al tema. De la veintena de libros que tengo publicados, 7 son de esta temática. Obviamente surge la preferencia que yo he tenido por este tema, del que nadie creía, o muy pocos creían en los años 80. En ese tiempo, intendente de Lomas de Zamora, de pronto aparecen unas maestras de colegios primarios diciendo que los chicos se drogaban. No podíamos creerlo. Estaban en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, fuimos a verlo, 19 chicos. No podíamos creerlo. Yo tenía minoría en mi consejo deliberante, era intendente, pero fuimos todos los integrantes, los presidentes de las comisiones. Y al poco tiempo votamos las primeras ordenanzas en todo el continente, creando un organismo que llamaban Unidades de Fortalecimiento Familiar, centrales y periféricas, y empezamos a trabajar de ese momento. Le llamamos Modelo Lomas. Después, con el paso del tiempo, voy a verlo a un gran papa que fue... ¿Cómo se llama? ¿Te va a empezar de nuevo? ¿Cómo se llama el papa, che? Juan Pablo II. Juan Pablo. Al querido Papa Juan Pablo II y a instancias del obispo de Lomas de Zamora,
me dijo que le pusiéramos el modelo argentino. Y así fuimos, trabajamos durante muchísimos y muchísimos años. Y yo la verdad que lo terminé este libro hace 8 meses. Venían las elecciones presidenciales, dije no es tiempo de presentarlo. Después vino la pandemia y dije tampoco es tiempo de presentarlo. Pero me doy cuenta de que estamos en el peor momento del consumo de drogas. La angustia existencial que hoy cubre al mundo es la razón por la cual la gente se emborracha, el consumo de fármacos, es impresionante, suicidio infantil y juvenil bate récords en el mundo, y después la angustia existencial que avanza sobre las drogas ilícitas, Quiero decirles que no esperaba presentarlos, pero creo que es el momento que hay que presentarlos. En esta oportunidad estamos viendo que está llegando a Estados Unidos, sobre todo a Estados Unidos, el opio sintético, que, bueno, cada 5 minutos, según calculan, muere un joven por sobredosis. Pero ¿por qué el libro se llama La guerra o la paz? Eso tengo que explicarlo así. Y está vinculado con el primer libro, que es Los políticos y las drogas. Porque Estados Unidos ha considerado al adicto un delincuente. ¿Quiénes lo consideran delincuente? Los que gobernaron, no las embajadas, no las universidades. Ellos, los que gobernaron, salvo Obama, consideraron al adicto un delincuente, ennegrecieron las cárceles, triplicaron el número de las cárceles y bueno, cada vez peor. El americano, por característica, siempre quiere resolver los temas guerreando. Y este tema, los temas humanos, se resuelven de otra manera. Ellos son la guerra. Y dije, salvo Obama, porque cuando Obama es presidente, cambia todo y dice, no, señores, el adicto es un enfermo, necesitamos cambiar, pero después vienen otros y siempre guerreando. Y si Estados Unidos es la guerra, ¿quién es la paz? El humanismo europeo, que consideró al adicto siempre un enfermo. Y a partir de esa consideración comenzaron programas muy buenos, muy extensos y permanentes, llevándole a los jóvenes todo lo que es necesario para que traten de no enfermarse. Y bueno, y como nosotros, que lo hicimos nosotros también en Lomas de Zamora y en la provincia de Buenos Aires, dándole mucha importancia a lo que llamamos forma indirecta de atacar el problema, que es la música, es el deporte, mucha música, mucho arte, mucha educación, que es lo que a los chicos les interesa. Hoy Europa, comparada con Estados Unidos, está muchísimo mejor. Podemos caminar por cualquier calle europea y no vamos a tener los riesgos que teníamos en 1980, 1985. En cambio, en Estados Unidos no pasa lo mismo. Eso es simplemente lo que a modo de presentación hago del libro. Y decirles también que aspiro que en nuestro país todo lo que tenga que ver con adicciones se ocupen. Nuestro país no se ocupa de ese tema. Yo sé que en momentos difíciles como este es un poco raro que se ocupe, pero hay que ocuparse. La situación es muy difícil, las iglesias están dispuestas a colaborar. Claro, hay excusas y deficientes. Los ministerios están prácticamente diezmados, la gente no va a trabajar, pero hay que ponerse las pilas porque en las barriadas, y solamente hay que hablar con las madres del Paco o hablar con los sacerdotes que están en las villas y le van a contar el drama, el inmenso drama que allí está sucediendo. Creo que podemos revertir esa situación, pero creo también que tenemos que ocuparnos en serio de ella. Sí. Bueno,
Bueno, saludo para todos. Como dije antes, los conozco a todos, menos al doctor Lucero, así que los saludo ahora por primera vez. Y viéndole las caras, se me proyecta el almanaque y me voy acordando cuando fueron apareciendo todas estas caras que hoy nos vemos entre nosotros. Primero, por supuesto, estaba Eduardo, después estaba yo, Mónica Marchioni, la doctora que está allí. Mónica vino enseguida. Y de los que están presentes, el que vino después fue Alberto Muni, periodista, hermano de un colega que trabajaba con nosotros en Loma y que allí lo conocí y que en los primeros tiempos estuvo cerca nuestro. Varias oportunidades, viendo y mostrando. Andaba por allá, por aquellos años, por Radio Belgrano, Radio Excelsior, si no me equivoco, alguna de esas radios. Tengo un poquito de memoria todavía, la que hace 36 años. Estamos hablando del año 84. Claro, 84. Bueno, y así comenzó aquello, como dijo el doctor, con esas docentes que vinieron a la Dirección de Minoridad y Familia. Debe haber sido, calculo, a fines de marzo, porque fue unas semanas después de iniciadas las clases de ese año. Eran 3 docentes, yo me acuerdo el nombre de 2 y la otra no me acuerdo. Una era Pilar de Loyola y otra era Graciela Pita, y una tercera cuyo nombre no recuerdo. Eran de 2 escuelas de Fiorito. Y bueno, pasó lo que contó el doctor, ¿no es cierto? Y a partir de ahí la orden fue, bueno, la orden que me dio Eduardo, me dijo, bueno, pensá algo porque algo tenemos que hacer. Y bueno, empezamos a pensar armamos un primer equipo con profesionales de la salud, ahí estaba Mónica, estaba un par de psicólogos de entrada, una socióloga, en fin. No quiero nombrar a ninguno porque eran muchos y me voy a olvidar de alguno. Cuando yo digo muchos, quiero hacer una aclaración. Estamos en el año 84, lo estoy hablando, ubíquense. Para que tengan idea, recién salíamos, ¿no es cierto?, del régimen militar. Y una de las cosas que pasaba, por ejemplo, es que en el Consejo Escolar Central de allí de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección General de Escuela, todavía se grababan las sesiones de los consejeros escolares y se les remitía una copia de la grabación, mejor dicho, la única copia que se obtenía, se le entregaba al jefe de policía que por inercia seguía cumpliendo la orden que tenía el gobierno militar de escuchar todas las conversaciones de los consejeros escolares. Y esto lo sé porque me tocó a mí ir al Pozo de Banfield a declarar, porque habíamos hablado del tema droga, de los drogadictos y algo de tráfico. Poco hablábamos de tráfico nosotros, pero así todo, yo y 2 o 3 más del equipo de Loma, de la primera unidad de fortalecimiento familiar, tuvimos que ir a declarar qué habíamos dicho, qué estábamos haciendo con el tema de drogas. Bueno, entonces la cosa, ¿no? Y cuando digo que éramos muchos, aclaro que la Dirección de Minoridad y Familia, cuando llegó el doctor Dualde a su segundo periodo como intendente y yo a la Dirección de Minoridad, la dirección esa tenía un miembro, que era una asistente social. Eso era todo lo que había quedado de la Dirección de Minoridad y Familia Histórica de la Municipalidad durante el gobierno militar. Así que hubo que rehacer todo, y para que tengan una idea del cambio que significó ocuparse de los temas sociales, como es el principal tema que siempre abordó el doctor Dualde en cualquiera de sus funciones. Cuando yo me fui de la Dirección de Minoridad y Familia, 3 años después, tenía 700 agentes la dirección. Para que tengan una idea de lo que pasaba en Lomas en esa época, en ese contexto. Bueno, en el medio de todo eso aparecen las docentes y se forma la primera unidad de fortalecimiento familiar y se desarrolla el que después dio en llamarse Modelo Loma. En realidad no fuimos nosotros los que le pusimos el nombre, fueron otros.
que se lo pusieron, pero rápido, enseguida dijeron, no, sí, hay un modelo nuevo de tratamiento en Lomas. Y era nuevo, de verdad, porque Juan lo sabe mejor que nosotros, porque Juan está este tema desde antes que nosotros. Nosotros llegamos en ese año desde la función pública, pero bueno, yo lo conocía el tema desde mi ejercicio de pediatra, ¿no es cierto? Mónica también lo conocía de su profesión, pero Juan ya se ocupaba de estos temas como un especialista en el tema y tenía una importantísima institución que era la Fundación Gradiva, y a él lo conocimos rápidamente, a poco dirigía nuestro trabajo, si bien participando de los equipos oficiales del doctor Duhalde fue después, pero Juan estaba ahí desde antes que nosotros frente al problema y ya como especialista, o sea que el problema estaba, pero en la época militar, desde el ámbito oficial, las respuestas serán de índole militar o de índole policial. Entonces, ese modelo Lomas se definió como preventivo asistencial con participación comunitaria. Preventivo asistencial ambulatorio con participación comunitaria. Y esto es sencillo y fácil de entender, pero los modelos de aquel entonces, y Juan, repito, lo conocía, sigue conociendo y lo había vivido, eran distintos. Nosotros rompimos con algunos moldes. Se decía que un paciente no se podía atender si no dejaba de consumir en forma absoluta. Y nosotros los atendimos igual. Se decía que según qué caso fuera, que casi era imposible atender. No todos decían lo mismo, pero en términos generales, la idea general era que no se podía atender a un adicto si no era en internación, o que si no había tocado fondo, o que cuando se internaba mejor que estuviera 1 mes o 2 meses, 3 meses o 6 meses sin contacto con la familia, etcétera, etcétera. Había una serie de estereotipos que nosotros rompimos. Ese modelo, bueno, después se trasladó a la Secretaría de Nación, que se creó en el año 89, y después se trasladó a provincia y fue sufriendo las lógicas modificaciones del tiempo, de los cambios de equipo, de persona, pero siempre básicamente respetando el principio que anunció recién el doctor Duhalde. Es decir, el drogodependiente es un enfermo, el narcotraficante es un delincuente. El problema de las drogas no es un problema, es un fenómeno de alta complejidad. El narcotráfico es solo uno de los problemas relacionados con la droga. La drogodependencia es otro de los problemas relacionados con la droga, es el que nos ocupamos nosotros, estamos aquí juntos. Y ese fue un punto de inflexión. Entonces, un problema más humano que químico. El protagonista es el ser humano. No puede ser nunca el protagonista una droga, porque después de todo es un objeto inerte. Solo cobra algún sentido cuando el hombre le da un sentido y lo usa por alguna circunstancia para poder transitar su vida frente a sus angustias, sus vacíos afectivos, etc. En síntesis, lo nuestro es separar un problema del otro que están conectados, pero en aquel entonces, si ustedes lo recuerdan, todavía hoy, según a qué fuentes nos remitamos, vamos a encontrar que se le da mucha más importancia a la oferta que a la demanda. Por supuesto que la oferta tiene mucho más prensa, y eso no me extraña, pero en los equipos de profesionales de la salud que trabajamos en estos temas, para nosotros lo que determina el futuro de este fenómeno de las drogas, particularmente de la drogodependencia, está centrado en la demanda. Drogas van a existir siempre, van a seguir existiendo, las legales, las ilegales, ahora sintéticas se fabrican a una velocidad increíble, así que las drogas van a estar, será el ser humano el que habrá de modificar sus estilos de vida, sus sistemas de creencias, sus maneras de relacionarse familiarmente con sus amistades, la educación, la crianza. Nosotros en nuestro modelo, no solo para el tema de drogas, sino todos los modelos que trabajamos en las áreas sociales,
siempre hacemos la distinción entre crianza y educación, porque se hace mucho hincapié en la educación y está muy bien, pero se olvidan que la crianza es otra cosa, que precede a la educación, y que sin una buena base de crianza, que tiene como protagonista y efector único e irreemplazable de la familia, no hay educación que valga si no hay una crianza como debe ser para cualquier ser humano. Es decir, el derecho a la crianza digna, que desgraciadamente muchas veces no se puede creer. Después sí, cuando la familia no puede, no tiene las herramientas, tiene muchas limitaciones y lo vemos muy frecuentemente, entonces sí, la sociedad tiene que proveer otros dispositivos, otros mecanismos que sean sucedáneos y que cumplan lo mejor posible los fines de la familia y los objetivos de la familia. Yendo entonces un poquito a la evolución del modelo, una de las cosas que el doctor se propuso fue transmitirlo a otros países también. Y ahí ya estamos en la etapa de Duhalde en la vicepresidencia. Y ya estaba Juan Daría como subsecretario de Prevención y Asistencia, Lestelle en la Secretaría. Yo estaba en Desarrollo Humano y Familia de la Nación en ese entonces, con los temas de familia, una vez más. Y entonces fuimos a Estados Unidos, no, fue un poco antes eso, fue antes. Sí, fue durante el periodo de Duhalde diputado, fue antes de la creación de la Secretaría. Creo que fuimos a Washington y entonces allí el objetivo era hablar con los legisladores norteamericanos, el principal de los objetivos. Se habló con mucha gente, ¿cierto? Se lo escuchó con mucho interés el doctor Duhalde, era una novedad, que de un país sudamericano que si bien no era desconocido, siempre tuvieron por una razón o por otra muy en observación, Estados Unidos, con mucha consideración, sin entrar en aspectos cualitativos ni valorativos, pero nunca fuimos ignorados o desconocidos. Y en este tema era una novedad porque además lo que estaba escrito en el libro, como digo, rompía algunos moldes. Entonces, esas presentaciones directas, sí que me hablan. Dicen que vaya redondeando, Chaca. Sí, señor. Redondeo. Entonces fue recibido con mucho interés y alguna huella por allá dejó. Después de eso, yo fui en un viaje con Cagliotti, en un viaje a la Universidad de Oklahoma, a la Universidad de Texas, donde trabajaban equipos de extensión universitaria con el tema drogas, y allí nos dimos cuenta que en las universidades, que ya lo mencionó el doctor Duhalde, en las universidades el pensamiento era distinto al de los jefes políticos norteamericanos, mucho más cerca de lo que nosotros decimos. Por supuesto, yo me estoy refiriendo nada más que a los principios. Ahora me acuerdo que tengo que hacer una pequeña rectificación, Negro, que es cuando lo nombraron a Spadone, me acordé que el primer libro se presentó en el Teatro Lola Membrive, ¿te acordás? No. El primero solamente, después los demás sí, pero ese fue en el Lola Membrive. No me acordaba, pero cuando lo nombraron a Spadone me acordé, que era el dueño del teatro. Y cada una de esas presentaciones traía más gente y se fue difundiendo. Y en la etapa de nuestros trabajos en Nación, por muchas provincias el modelo funcionó. Y finalmente, con la Secretaría ya en provincia, toda la provincia también adoptó en la mayoría de los municipios. Antes de la creación de la Secretaría había 114, porque antes dependía del Ministerio de Salud, mientras yo fui ministro de Salud de la provincia, el área de drogas, y había 114 unidades de fortalecimiento familiar. Y después todo el trabajo se incrementó y se multiplicó con la creación de la Secretaría a cargo de Juan. Así que, bueno, yo me refiero nada más que a esta pequeña porción de los primeros años. Acá hay otras personas que estuvieron después ligados con la gente de la Universidad de El Salvador, ¿no es cierto?
Y de los primeros tiempos, como digo, está Mónica y Alberto Mune, que estuvo viendo lo mismo que nosotros hacemos. Así Gracias, que bueno, Pacha. un saludo a todos y le auguro un buen futuro a este libro y a todo lo que en el futuro se pueda hacer. Muy bien. Nunca como hoy es necesario presentar una historia y presentar el relato de una historia, que es un trabajo concreto. Agradezco al doctor Duhalde esta posibilidad de estar hoy acá. Agradezco a la Universidad de El Salvador, que trabajé durante muchos años en el Instituto de Drogodependencia y antes en la Facultad de Psicología. Agradezco al doctor Pacheco, que siempre fue una persona que me ayudó en distintas tareas en nación y en provincia. Esto es la historia de un trabajo que surge por esos azares divinos, de alguna manera, en donde yo había estado, cuando empecé a ver los primeros pacientes con anfetaminas, con marihuana, me fui a estudiar a Suecia, me fui a estudiar a Roma. Todavía no estaba el Instituto de Drogodependencia de El Salvador, y empecé a contar mis experiencias en Radio Mitre. Era un consultor en salud mental. Y un día el doctor Duhalde escuchó un reportaje y me citó para una cena en 1987, hace muchos años. En esa cena me pidió que lo ayudara y me contó lo del Centro de Fortalecimiento Familiar. Hoy, a la distancia, eso es una idea brillante, porque estamos asistiendo a una gran desfamiliarización de la sociedad argentina. O sea, si algo define a la sociedad argentina actual, es la progresiva desfamiliarización y, por lo tanto, la progresiva intemperie de miles de jóvenes en este momento. Me interesó la idea, me pidió que lo ayudara cuando fue vicepresidente. Armamos con el doctor Cagliotti la base de la estructura de la Secretaría, y mientras tanto en la Universidad de El Salvador se conectaron el rector y el vicerrector, doctor Lucero, y el rector, licenciado Tobías. Me parece como si fuera hoy cuando íbamos caminando por la avenida Callao a ver al doctor Duhalde en su despacho del Senado. Y así fue armándose una ligazón entre el Instituto de Drogodependencia, que ya estaba empezando a funcionar, en contacto con la Universidad de Deusto, lo cual abrió mucho la panorámica. Ahí yo viajé, conocí todo el Plan Nacional de Drogas de España, y ahí me di cuenta que había que hacer algo en serio. Cuando terminó mi etapa en la Secretaría Nacional, seguí trabajando en la Universidad de El Salvador, y el doctor me pidió que fuera a la provincia. Y ahí hicimos, yo pienso que una gran revolución, con todo un equipo de la Universidad de El Salvador. Vinieron más de 50 profesores del mundo, los mejores filósofos, psicólogos, planes con la Unión Europea, 150 centros preventivos asistenciales, 8 comunidades terapéuticas, 2 centros de desintoxicación, asociaciones de padres, miles de padres asociados. Con la ministra de Educación de ese momento hicimos un convenio en donde había miles de docentes asociados, cada escuela era un centro preventivo escolar. En fin, para mí fue una realización profesional, y le agradezco la posibilidad que me dio la gobernación y la universidad de realizar esta actividad. Se realizó una red universitaria, había 23 universidades con sede en la provincia de Buenos Aires que trabajaban, era un plan revolucionario, tanto es así que el doctor Cancrini, una de las máximas autoridades de Europa en ese momento, que todavía vive y que es amigo mío, me dijo: se está construyendo un frente social preventivo comunitario. Las manzaneras se transformaban en mediadoras comunitarias. Recuerdo cuando la señora Hilda de Duhalde iba a realizar
la posibilidad de unir familias que estaban en crisis y la acompañábamos distintas organizaciones, y eso era realmente hacer la Argentina desde abajo, que es hacerla desde la familia. En este momento, esos 8 años que yo estuve, del 93 al 2000, fueron para mí claves, con la ayuda y la fuerza de la universidad y también de Monseñor Bergoglio, en ese momento arzobispo, que él quiso que yo me quedara en la provincia en el otro periodo del doctor Rucau. Estuve un tiempo y me di cuenta que tenía que volver a la universidad y que tenía que volver a la tarea clínica. Yo lo que rescato es que frente a lo que está pasando, en donde se normalizó el consumo de drogas, nosotros logramos hacer una cultura adversa al consumo de drogas. En el fondo lo que está en juego, como dijo Pacheco, es generar una cultura adversa al consumo de drogas. Y eso se logra movilizando a la sociedad. Y eso creo que lo logramos. Y es uno de los mejores recuerdos de todo ese gran equipo que hicimos en ese momento, con muchos profesionales del mundo, que todavía yo doy conferencias en España, en Italia, en distintos lugares que me invitan, en Estados Unidos, recordando, y ellos toman ese modelo que fue premiado por la Unión Europea como un modelo de alguna manera original. 2 ejemplos clínicos les voy a dar. Un ejemplo en plena crisis del SIDA. Yo me reuní con el doctor Favaloro, estaba Gustavo Vélez en ese momento y había un periodista y se hablaba de la crisis del SIDA e hicimos una investigación con el Hospital Muniz, con el doctor Jorge Benitucci, una eminencia en infectología. Fue una tarea maravillosa porque nosotros lo que hicimos es testear la sangre de todos los pacientes que iban como adictos al Muniz. El 87% estaban infectados por el HIV. Y todos los adictos que por prevención, por la tarea preventiva, iban a los centros preventivos asistenciales. Solo el 17% estaba infectado de HIV. Esto era la confirmación total de lo que es el discurso preventivo. Esto lamentablemente se ha abandonado. La palabra prevención es igual a represión. La palabra familia se la ha sacado del discurso. Y ha habido una maniobra de reingeniería social en donde hoy se ha normalizado y banalizado el consumo de la droga. Por eso la Argentina es hoy, junto a Uruguay, que ha legalizado la marihuana, el primer país en consumo de cocaína, seguido en primer lugar por Estados Unidos. Por eso hoy tenemos más consumo, un 10% más de consumo de alcohol que el mismo Estados Unidos. Por eso hoy ha rebrotado la sífilis, porque se usa el sexo ligado al consumo de estimulantes sexuales, como el Viagra, como la cocaína, y es lo que se llama en el mundo hoy el chemsex. O sea, si no hacemos detección precoz, si no hacemos prevención primaria, que era lo que yo agradezco la posibilidad que nos dieron a nosotros de hacer esa experiencia que yo aprendí en España, en Italia, en Suecia, en países. Yo en Suecia aprendí mucho. En Suecia todos los gobiernos pasan, pero la política preventiva es fundamental. Entonces, todo eso lo pudimos hacer en la provincia de Buenos Aires, y les cuento, cuando empezamos, el paciente ingresaba a un servicio a los 8 años de consumir. Hoy sabemos que si hay 8 años de consumo, indudablemente el cerebro se lesiona. Hoy sabemos por la neurociencia todo lo que pasa en el cerebro de un consumidor, y más si joven. Cuando nos fuimos eran 4 años, hoy son 12 años. Como mínimo son 12 años. Entonces, y además esta desfamiliarización que vive la sociedad argentina, donde nadie se preocupa por la vida familiar, donde parecería ser una mala palabra hablar de familia, ha hecho que hoy, por ejemplo, donde yo trabajo, en Gradiva, como director general, tengamos muchas familias internadas.
o sea, padres e hijos consumiendo, o hermanos consumiendo. O sea, esta es la verdadera epidemia. Si hay una pandemia como el COVID, que hasta ahora ha matado a 1 millón de personas en el mundo, hay datos de la OMS de que la unión entre la nicotina, el alcohol, la comorbilidad que da todo esto, con las drogas, etcétera, mata 10 millones de personas al año. Pero es una epidemia soterrada, no hablada. Así que yo les agradezco esta posibilidad y estos 10 minutos que me han dado, porque es el relato también de mi vida profesional, en donde ustedes forman parte de lo más entrañable de mi vida profesional. Muchas gracias. Gracias, Juan. Muy bien, Juan. Eduardo, una alegría estar acá, compartir con ex jefes míos esta carrera, y pues, se habló fundamentalmente de tratamiento, ¿no? Y yo trabajé muchos años haciendo prevención, que para mí es la piedra fundamental para poder ayudar a nuestros jóvenes. Nosotros, desde la Unidad Central de Fortalecimiento Familiar, durante muchos años sostuvimos trabajos con jóvenes escolarizados y jóvenes no escolarizados, trabajando las temáticas de adicciones, de sexualidad y de HIV. Se trabajaba a lo largo del año escolar, a los chicos que estaban escolarizados, y si no, se trabajaba con chicos que no estaban escolarizados, de jóvenes de distintos barrios de la comunidad de Lomas de Zamora. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Se trabajó con manzaneras, que también las capacitábamos en estos temas. La idea nuestra, fundamental, era que los chicos con técnicas de talleres vivenciaran situaciones que les dieran herramientas para ellos poder saber qué tienen que hacer en el caso de la presencia de drogas o de su sexualidad o la prevención del VIH. Tuvimos chicos que se fueron de las escuelas, se recibieron y trabajaban en otros barrios dando esta misma capacitación, que eran los agentes multiplicadores. Todo esto, lamentablemente, se fue perdiendo, y hoy en día creo que no hay muchos programas dedicados a la prevención. Yo creo que las drogas existieron, existen y seguirán existiendo. La cuestión es que nuestros jóvenes estén preparados para poder discernir qué es lo que está bien para su cuerpo y qué es lo que no está bien. Vuelvo a recordar los inicios nuestros, cuando nos formamos, cuando discutíamos, cuando íbamos a universidades, cuando íbamos a distintas instituciones para capacitarnos, y creo que el gran logro de esto fue el hecho que Eduardo realmente escuchó y vio y pudo, a través del poder hacer, convocar gente, y a lo largo de toda su carrera política, en todos los niveles que estuvo, le dio un poquito más a la temática. Así que para mí es darte las gracias, Eduardo, darle las gracias a Horacio, que fue mi jefe y con el que trabajaba a diario dentro del equipo, por todo lo que se hizo y por todo lo que uno, a lo largo de esos años de experiencia laboral, pudo hacer. Para mí, esto lo llevo dentro mío como algo inolvidable. Yo soy médica hematóloga, así que a la par de todo eso seguía haciendo hematología y hemoterapia,
y hoy en día estoy dedicada puramente a hemoterapia y a hematología, pero siempre que puedo estoy en estos lugares donde me convoquen trabajando, fundamentalmente en prevención. Mónica, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Un beso enorme, hace mucho que no te veía, estás más joven. Hace muchísimo tiempo que no te veía. La verdad que... Y también me queda algo para decirle a Chiche, A ver, porque Las Manzaneras fue todo un trabajo que se hizo precioso. Y eso ciertamente, fue en una dedicación de ella. Así ciertamente. que la verdad que les agradezco a los dos, muchísimo. Gracias, mi amor. Un beso grande. Bueno, un beso grande para toda la familia. Bueno, gracias Eduardo por haberme invitado a compartir contigo este momento que creo que es muy importante para vos y creo que es muy importante para todos los que trabajaron. Les digo hola a todos, a muchos de ellos los conozco muy bien, a Juan Charía hemos trabajado juntos muchísimos años. La universidad se sumó a una idea que tenía ya hacía muchos años, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, que tenía una cátedra extracurricular de prevención, que íbamos a los colegios y que conducía en ese momento el doctor Sagasta. Íbamos a los colegios y advertíamos sobre la problemática de la droga, que recién empezaba a hablar. Estoy hablando del año 86, ¿no? Recién empezaba a preocupar a los colegios la problemática de la droga y los jóvenes. Obviamente había otra gente que trabajaba y ya en ese momento estaba trabajando el programa Andrés muy intensamente. Nos sumamos de alguna forma desde otro punto de vista, desde el punto de vista universitario, en ese momento de la Facultad de Ciencias Jurídicas, con un equipo multidisciplinario que abarcaba de jueces de menores a infectólogos. Y bueno, fue así como lo conocí a Juan y empezamos a pensar. Él me llamó, él estaba en la Facultad de Psicología, yo era vicedecano de Derecho en esa época, y empezamos a pensar la alternativa de desarrollar algo más intenso con relación a la problemática que veíamos que se multiplicaba, que ya el discurso de que era un país de tránsito empezaba a no ser cierto y empezaba a ser un país de consumo. Con Juan coincidimos perfectamente con la visión de la problemática de la demanda, ya que la oferta, teniendo en cuenta los miles de millones de dólares que manejan los narcotraficantes, era un problema muy difícil de resolver. Entonces creíamos que desde el punto de vista de la educación teníamos que formar gente que estuviera vinculada a la problemática de la prevención y de la familia. Así fue como luego yo, siendo vicerrector de Investigación y Desarrollo de la universidad, con el apoyo del rector Tobías, de feliz memoria, y empezamos a vincularnos con la problemática de crear un instituto de prevención de la droga junto con la Universidad de Deusto. ¿Cuál era el objetivo del instituto? Era formar, digamos, personas capacitadas en la problemática de la prevención. Tanto sea profesionales, es decir, ya gente ya graduada, recibida de las distintas carreras, como técnicos para que puedan colaborar en los municipios y en los sitios donde no había gente que conocía esta temática con formación universitaria. Así fue como nació el Instituto de Prevención, que lo dirigió Yaría desde su comienzo. Hoy todavía existe y sigue formando gente. Y creamos dos carreras, el máster en prevención de la drogodependencia y la tecnicatura en prevención de la drogodependencia, dirigida a dos niveles
de formación diferentes. Unos, digamos, para la oficina cotidiana y otros para la planificación y desarrollo del programa. Esto lo hicimos con la Universidad de Deusto y ahí fue cuando conocimos al doctor Duhalde. En realidad lo habíamos conocido antes, pero lo conocimos en una reunión que tuvimos cuando él era vicepresidente en el Senado, y estuvimos conversando sobre este problema y ver qué se podía hacer. En ese momento empezamos con una conferencia que se hizo en el Salón San Ignacio, en que invitamos a los ministros de esa época. Esto sería, calculo, en el año 92, y hubo un público muy selecto que concurrió. Y ese fue el primer paso de la relación entre la Universidad de El Salvador y el doctor Duhalde en esta problemática, ¿no? Cuando él asume como gobernador, lo llama el doctor Yaría y tuvimos una reunión muy interesante, porque ahí se definió lo que fue después el programa 10.000 líderes para el cambio. La idea era crear desde ciudades preventivas que tenían esta finalidad de cubrir todos los ámbitos de la sociedad y la formación de personas que puedan liderar socialmente la problemática de la prevención de la droga. Luego, en el camino, al andar, se crearon casi 140 centros preventivos asistenciales que tenían una función. No era un centro para asistencia, era un centro preventivo asistencial, es decir, tenía la finalidad de, sobre todo, tomar al iniciado o al que estaba por iniciarse y ayudarlo a salir de esa situación. Ayudar a las familias que no sabían cómo controlar esta situación porque se creaban situaciones que por ahí muchos de ustedes lo conocen, pero los chicos que eran adictos o que comenzaban la adicción le robaban a sus padres para poder comprar la droga, o le pegaban si era necesario para poder conseguir que ellos le den el dinero necesario. Entonces este programa formó cientos de másters en prevención, creó también un centro con la Universidad de Deusto, un centro en Mar del Plata. Se hicieron redes con todas las universidades y el programa realmente tuvo un impulso tremendo, pero, tengo que decirlo, respondía a que detrás del programa estaba la figura del doctor Duhalde. Piensen cómo es la composición de nuestras organizaciones, y en estos centros no intervenía ningún factor político. Todas las personas que se asignaban a los centros tenían que ser seleccionadas por el grupo profesional y tenían que ser profesionales que tuvieran la capacidad necesaria para poder dirigir esta problemática y estuvieran entrenados en ello. Ese programa se extendió a los colegios, en los que se les entregaba, digamos, una especie de libro o de videos para que pudieran usar con los jóvenes de los colegios primarios de la provincia. Recuerdo con cariño una reunión en el colegio de Guernica, que se había inaugurado una serie de reformas, y que se hizo la inauguración, y que la cantidad de gente que había ido a esa reunión era realmente impresionante. Tan es así, y lo más gracioso del tema, que hicieron, por estar arriba del escenario, hicieron ceder el escenario, que se rompió en plena charla, ¿no es cierto?
Yo creo que el doctor se va a acordar de ese episodio, y la colaboración que teníamos ahí, muy fuerte, de un sacerdote que era de la zona, y que todos ellos veían esta problemática y veían que era la única forma de, haciendo participar a los padres, a los colegios, a los maestros, y formando técnicos y gente capacitada para diagramar un programa de prevención. Esto tuvo, para mi criterio, un gran éxito, porque esos profesionales que se formaron empezaron a integrar los cuadros de casi todas las provincias de la Argentina, y también empezaron a formar los cuadros de los centros preventivos asistenciales que se iban copiando del modelo de provincia de Buenos Aires. Así que la universidad siempre estuvo en esta problemática porque considera que es una de las problemáticas que inciden en la pobreza. No solamente, digamos, el consumo de drogas pasa por la riqueza, es decir, por la capacidad de comprar la droga, sino hoy en día, y en ese momento ya empezaba, el consumo de drogas ya pasaba como una salida virtual, inventada, de su situación de pobreza para muchos chicos. Entonces se drogaban por tener una fantasía. Recuerdo que uno de los chicos que se entrevistaron en uno de los centros, no sé si te acordás vos, Juan, de esto, le preguntamos por qué se drogaba. Y él dice, y bueno, porque me imagino que tengo puestas unas zapatillas de un basquetbolista que había en ese momento digamos, que era muy conocido, no me acuerdo cuál era. Que el chico estaba mostrando que su deseo era vivir una vida diferente a través de una fantasía. Y esto era promovido obviamente por la oferta de la droga. Entonces, ¿qué era lo que había que trabajar? Era justamente sacar esa idea de que la droga era un escape o una salida para una situación de pobreza, o mejor dicho, de miseria. La sensación que para concluir, que puedo tener yo, es que, salvo el caso nuestro y algún otro caso que de alguna universidad más que sigue el ejemplo nuestro, no se han formado más gente en esta problemática, específicamente, porque puede ser que se formen en la Facultad de Medicina o en la Facultad de Psicología, pero específicamente en prevención de la droga, con este modelo no ha habido quien lo siguiera, salvo nosotros y alguna otra universidad en el país en general. Y esto hace que no existan técnicos, no existan especialistas en la problemática. Sí existen, obviamente, profesionales importantes que trabajan sobre la problemática de las adicciones y se forman en las facultades de psicología, pero no tienen esta especificidad que creo que es necesaria para lo que el doctor Pacheco dijo muy clarito. El problema no está en la oferta, sino en la demanda. Es decir, cómo terminamos con el consumo, cómo sacamos al consumidor del circuito de la compra y en consecuencia del consumo. Y como dice también Juan, hay una tendencia social a minimizar esta cuestión, a no darle importancia. Hoy, para muchos jóvenes, la marihuana, y bueno, no es algo importante, y sin embargo es el conductor hacia la cocaína, hacia otras drogas. Y por otra parte, el problema de la pobreza se agrava al aparecer el PACO, porque el PACO es un acceso sencillo y barato al consumo, más barato inclusive que
otros aditivos que existen. Y por otra parte, lo que también dijo el doctor Pacheco, la droga química, que se está multiplicando de una manera tremenda y que uno ve todos los días alguna muerte provocada por esa mezcla entre el alcohol y las drogas químicas. Así que yo creo que el camino no terminó, por eso me gustó mucho que el doctor publique este libro, que es un poco un resumen de todo lo hecho. Y creo que la batalla no terminó, debe seguir. Y debe seguir de esta manera, formando gente que esté capacitada para el tratamiento del consumidor. Y después se hará la acción del Estado, que lo hará a través de sus organizaciones, de la Gendarmería, de la Policía, de lo que sea, de la fuerza de seguridad que correspondan, para combatir por lo menos el ingreso de droga en forma violenta. Pero el problema no es la guerra contra la droga por la vía de la represión, que es necesaria, pero que no va a resolver el problema porque es tanto el dinero y el manejo que tienen los narcotraficantes, que inclusive llegan a niveles de poder mundial altos, que no digamos imposible, pero que solamente puede ser un complemento de haber reducido la demanda. Pero no va a ser el camino para terminar con esta pandemia, digamos, porque es una pandemia, porque mata más millones de personas que la que estamos viviendo. Así que bueno, gracias Juan por darme un rato. Fernando. Fernando. Un agradecimiento a tu gestión y a tu trabajo. Gracias, Eduardo. Gracias a vos, un cariño. Supongo que ya me están escuchando. Yo te estoy escuchando, Alberto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, presentando este libro presentando este libro que realmente la cosa está cada vez peor en todo el mundo. Sí. Pero este libro lo iba a presentar el año pasado. Como venían las elecciones dije no presentarlo. Y después viene la pandemia, dije tampoco lo presento. Pero resulta que hay que presentarlo, por lo menos para llamar la atención de que este problema cada día está más grave, cada día más grave. Yo sé que el gobierno no se va a poder ocupar de este tema como debería ocuparse ahora, porque en crisis de estas características hay que elegir 3 o 4 objetivos básicos, y este está fuera de ese ranking, pero por lo menos presentarlo para empezar nuevamente para el día de mañana, cuando superemos los problemas que tenemos, podamos dedicarnos a este tema. Yo quiero agradecerte a vos, a Carlos Ben, la posibilidad de estar participando de esta presentación. Carlos sí se recibió en Ciencias Económicas de Contador Público. A mí me faltan todavía 2 materias y creo que me van a seguir faltando. Por lo tanto, no soy doctor, soy simplemente un humilde periodista, un cronista, te diría, de la realidad. Yo, Eduardo, creo en Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Y no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Entonces, por esa magia de la tecnología, mientras estamos conversando después de tanto tiempo aquí, terminó por Radio Amadeus, en la 91.1 de FM, el programa que hace 2 años me permiten participar el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistroque y un adicto recuperado, Carlos Pérez Ulloa, que se llama justamente Adicciones Hoy. Así que dejé la facultad y ahora sigo aprendiendo en la radio, porque uno nunca termina de aprender. Es muy difícil hablar de este tema, es como cantar después de Gardel, con todo lo que hablaron, cada uno sabe más que el otro. Ahora, le quiero agradecer al doctor Horacio Pacheco la mención a mi hermano Eduardo, que ya no está, y porque él también me avivó un poco y me provocó el interés por el tema de las adicciones. El título del libro, que tuve que leer de manera acelerada, como no lo hacía desde la época de la facultad,
me queda claro que hay una guerra. La guerra es contra el narcotráfico, sin lugar a dudas. Ahora, la otra parte del título, que es la paz, es la que tenemos que utilizar con amor divino para tratar a los pacientes, porque los adictos no son delincuentes. A veces se transforman en delincuentes cuando se quedan sin plata y tienen que entrar en la cadena de comercialización. Entonces se transforman en narcoadictos dependientes. Pero el adicto en su esencia es un enfermo, claro, sin lugar a dudas. Entonces, analizar las causas que llevan a que la consecuencia sea la adicción. A mí me preocupa el tema del narcotráfico y particularmente en América Latina y especialmente en la Argentina, porque una de las cosas que sí pude aprender en la facultad, materia económica, es que tanto en la materia familiar como en la cuestión personal, uno trabaja, produce, consume y ahorra. Entonces, Brasil tiene 3 veces sus reservas respecto de la deuda. Chile tiene 2 veces sus reservas respecto de la deuda. La deuda no es un problema para ellos. Nosotros no tenemos reservas, tenemos un montón de deudas y un narcotráfico que ha crecido de manera tal que se ha transformado en un verdadero poder económico en el mundo. Entonces, como bien lo menciona tu libro, ¿qué país de tránsito? Este es un país de distribución para Europa y también para Estados Unidos. Y esto lo sabe todo el mundo, que lo quiere saber. Ahora bien, ¿cuál es la actitud del Estado, de los distintos gobiernos? Porque el Estado es uno solo, es permanente, somos todos nosotros. Los gobiernos son los que van cambiando. Y yo veo que estamos entretenidos con la pandemia, que es lógico, con la reforma judicial, que no es lógico, estamos con la inflación, estamos con una economía deteriorada y con principios o valores que cada vez se van perdiendo más en el mar del relativismo. Entonces, coincido con lo que decía el doctor Pacheco, la crianza, dijo él, es la familia el origen de todo esto. Porque si vamos a delegar la educación de nuestros hijos en los colegios, estamos fritos. La educación empieza por casa y donde está el origen de la crisis, que es donde está justamente la demanda, es en la familia. En el relativismo que hoy hace que, por ejemplo, sea título de un diario que nacieron 6 chicos y no le pusieron, donde dice género lo dejaron en blanco. Y desde Adán y Eva somos varón y mujer. Después cada uno hará con el sexo lo que le parezca, pero el género es masculino o femenino desde Adán y Eva. Entonces, lo que me preocupa, ya uno está medio curtido como para volverse un adicto por lo menos a la droga. Me preocupa, por supuesto, por mis hijos y por mi nieta, pero lo que veo y con mucho dolor y mucha angustia es la despreocupación, el desinterés que hay en formar los técnicos que ustedes mencionaron, en los técnicos que pueden ser médicos, pueden ser padres de familia, pueden ser docentes, pero el desinterés que hay, y vos sabés que lo contrario del amor no es el odio, es justamente la ignorancia, el desinterés. Y yo creo que hay un desconocimiento, un desinterés que me hace pensar mal. ¿Por qué digo me hace pensar mal? Porque como la necesidad tiene cara de hereje y la Argentina necesita que le presten plata, porque no es solamente que tiene deuda, necesita que le presten plata. Y vos una vez dijiste, estando en la presidencia, ahí vienen los mentirosos cuando llegaban la delegación de los argentinos. Porque hemos hecho un culto de la mentira y una negación de la realidad, que yo te diría que es casi patológica. Entonces digo, la guerra está clara, tiene que ver con la oferta, tiene que ver con el narcotráfico que cada vez maneja políticos, gobiernos, cuerpos sociales, instituciones, empresariales, sindicales, porque la droga está en todos lados, no es que forma parte de un sector social determinado. Lo que digo, bueno, esta es una guerra muy brava, porque esto lo planteas muy bien vos en el libro como un dilema, porque va a ser muy difícil de ver la victoria, por lo menos estando nosotros vivos.
Nos tenemos que acostumbrar a convivir con el narcotráfico y con las adicciones, pero planteémosle un poco de resistencia, por lo menos interesándonos por el tema, por lo menos mencionándolo. Y resulta ser que se mueren chicos y chicas de adicciones en cantidad de miles, cientos de miles todos los años, y ahora resulta ser que tenemos 10.000 muertos por el coronavirus. Y se movilizó todo un país, se movilizó toda una sociedad. Andamos todos con barbijo, no nos tocamos. Y el tema de la droga, que cada vez crece más, cada vez está más presente entre nosotros y se puede transformar lamentablemente en una alternativa laboral o en una alternativa económica financiera para muchos gobiernos que están endeudados y sin plata, como por ejemplo el nuestro. Cantar después de Gardel es muy difícil. Con todos los que hablaron, realmente yo lo único que me considero es una aprendiz. Hay que seguir aprendiendo. La vida nos enseña algo todos los días. Gracias. Suerte. Un abrazo grande a la familia. Gracias, Alberto. Un cariño grande.